Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México. Bienvenidos y bienvenidas a Finanzas desde cero, un podcast de Franklin Templeton en español. Mi nombre es Alejandro Vargas de la Franklin Templeton Academy y el día de hoy me acompaña Luis González, codirector de inversiones para la Oficina de México, también para Frente. Perfecto. Pues Luis, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la macroeconomía, porque es importante hablar de este término en términos generales, antes de que entremos en definiciones o en cómo nos afecta, porque tendrá una persona que saber un poco más acerca de la macroeconomía. Claro. A ver, yo creo que antes de decir por qué, yo empezaría con una pregunta todavía más básica. ¿Ok? ¿Qué es la macroeconomía? ¿No? Sí. Entonces, para ti, ¿qué en definición de la academia, digamos, qué sería como la macroeconomía? Bien, para definir qué es macroeconomía, comenzaría con el término de economía. ¿Sí? Los economistas normalmente nos dedicamos a estudiar cómo es que los agentes toman decisiones sobre los recursos limitados que tienen. Como bien sabemos, los recursos ambientales, de capital humano, el tiempo, son recursos limitados. La gente normalmente tiene necesidades ilimitadas y la economía entonces es el estudio de cómo asignamos esos recursos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles. Y entonces la macroeconomía se convierte en el estudio a una escala mayor de cómo las naciones, los gobiernos o la economía global asigna esos recursos limitados para poder producir la mayor cantidad de productos y servicios que satisfagan la mayor cantidad de necesidades. Entonces ahí como que puntualizaría, ¿no? Diría, la macroeconomía tiene que ver con cómo se comporta el agregado de los agentes económicos, Sí. ¿no? Es decir, el promedio de los agentes económicos, mientras que la microeconomía se estudia solamente cómo se comporta un individuo en ciertos escenarios, ¿no? O en su toma de decisiones. Entonces la microeconomía estudia el individuo y la toma de decisiones, mientras que la macro estudia el agregado o el big picture, ¿no? La fotografía más amplia del comportamiento económico, en este caso de países, sectores, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. Entonces, me preguntabas, ¿por qué es importante entender la macro? Sí, ¿no? sí. Pues al final del día estamos como metidos en una realidad que nos afecta constantemente, ¿no? Lo que le pasa al país, lo que le pase al mundo, lo que le pase a nuestros socios comerciales más importantes, pues nos va a terminar afectando a nosotros. Quizás no de manera inmediata, pero sí vamos a tener cierta afectación, para bien o para mal. Entonces, conocer cómo está comportando la macroeconomía creo que es bien importante para poder tomar ya después decisiones personales de la mejor manera posible, ¿no? Correcto. Entonces, hablando de cómo estas decisiones en el agregado nos afectan o afectan esa realidad en conjunto, nos va a permitir poder tomar mejores decisiones a manera individual. Cuando hablamos de macroeconomía, normalmente hablamos de ciertos términos o variables muy específicamente. El día de hoy nos vamos a abocar a 4 de ellas. Comenzaremos con la primera, que es el Producto Interno Bruto. Si pudiéramos de nuevo comenzar con lo básico y definir qué es el Producto Interno Bruto, estamos hablando del valor total de todo lo que se produce en un país, ¿correcto? ¿Cómo es que este valor total de todos los bienes, productos, servicios que se generan en un país refleja la realidad del colectivo, del agregado o de una persona? Claro. O sea, al final del día, el PIB digamos que es una variable de flujo, ¿no? Es decir, es lo que se produce durante un año. Ojo, y esto es bien importante porque luego la gente lo confunde, no es el valor del país, ¿no? Cuando hablamos que el PIB de México es de 1.800 millones de dólares, ¿no? O más bien 1.8 trillions en inglés, 1.8 billones de dólares, estamos hablando que eso es lo que produce el país. No estamos hablando de que eso es lo que cuesta México. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos alguna comparación de, oye, tal emisora ya está en 5 trillones de dólares y el PIB de México es 2 trillones de dólares, entonces esta emisora vale 2.5 veces más que México, es una comparación absurda. Sí. Porque una es una variable de stock, digamos, una variable de acumulación, que es el market cap, mientras que el otro es una variable de flujo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Al final del día es lo que se produce en un país a lo largo de un año. Es, digamos que si lo tradujéramos a una persona, sería su ingreso,
¿no? El ingreso que tiene a lo largo de un año, ¿no? Obviamente se acaba el año y empieza otra vez a generar ingreso nuevo, Sí. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el PIB? Pues porque te da una idea de qué tanto está produciendo un país, ¿no? Al final del día, ¿por qué es importante saber tu sueldo? ¿O por qué es importante saber tu ingreso? Sí. Pues justamente porque te da una idea de pues, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes gastar, qué es lo que puedes invertir, te puedes divertir o no te puedes divertir, puedes salir a restaurantes una vez por semana o una vez al mes o una vez al año, dependiendo de tu ingreso, Correcto. ¿no? Entonces, es bien importante saber, ahora sí que cómo está ingresando el país, qué está ingresando, para ver qué es lo que puede hacer, ¿no? Correcto. Y ahí hablabas del término ingreso. Normalmente cuando medimos esta variable del PIB, lo podemos hacer desde dos tipos de enfoques. Lo podemos hacer desde el enfoque del ingreso o lo podemos hacer desde el enfoque del gasto. Comúnmente se utiliza más el enfoque del gasto y hablando o centrándonos más en ese enfoque, normalmente se consideran 4 variables principales para el cálculo del PIB. El consumo, la inversión, el gasto gubernamental y la diferencia entre importaciones y exportaciones, ¿sí? Y notaremos ahí que la segunda variable es la inversión. Ahí es donde nos centramos el mundo financiero, ¿sí? Donde nos conjuntamos. Pero realmente esta métrica del PIB nos permite, como dices, entender si una economía está en un proceso de expansión, si esos flujos están permitiendo que la economía crezca o si está en un proceso de recesión o de contracción económica, ¿no? Exacto. Y ahorita que hablaste de esos 4, Sí. es importante entender más o menos cómo o qué peso tienen en el PIB, Sí. ¿no? La verdad es que países que están como ligados al consumo, ¿no? Particularmente particularmente Estados Unidos, Sí. China, México en cierta medida. Sí, ¿no? He visto por ahí un gráfico que en los últimos años México ha incrementado su porción del PIB, se ha incrementado en términos de la aportación que hace el consumo, ¿no? Exacto, el consumo es uno de los componentes más importantes, ¿no? Estamos hablando del 65-70% del PIB, se explica por lo que consumen las personas, ¿no? Entonces, al final del día, conocer el comportamiento del agregado también te da una idea de cómo deberías comportarte tú. Si ves que de repente el PIB está bajando porque el consumo está bajando, entonces valdría la pena empezar a tomar medidas precautorias porque es probable que venga una desaceleración económica que podría impactarte, ¿no? En Estados Unidos y en México también tenemos algunas métricas de sentimiento del consumidor, ¿no? En donde le preguntan al consumidor, oye, ¿cómo ves tu consumo los siguientes 12 meses? No, pues sabes que le voy a bajar un poquito o no estoy muy seguro, ¿no? Entonces, cuando se empieza a deteriorar ese sentimiento del consumidor, pues puede ser una bandera amarilla de que las cosas podrían empezar a empeorar, dado que el consumo es el principal motor de una economía en general, ¿no? Perfecto, buenísimo. Antes de cambiar de tema, una última observación sobre el Producto Interno Bruto. ¿Podríamos pensar que un crecimiento económico o que este número se esté incrementando a lo largo del tiempo pudiera representar un mayor bienestar en la población de dicho país? Pero normalmente esa métrica la medimos de una manera completamente distinta, ¿no? Utilizamos lo que se conoce como el Índice de Desarrollo Humano o el Human Development Index, que mide 3 cosas específicamente: salud, educación e ingreso. ¿Sí? Entonces, PIB más en términos de cómo va la economía comportándose, HDI un poquito más cómo ese crecimiento se traduce en mejoras en mi vida inmediata, ¿no? Exacto. O también podemos usar el famoso coeficiente de Gini, ¿no? Que es un coeficiente que te mide la desigualdad. Entonces, por ejemplo, si tienes un país, vamos a suponer un país hipotético de 100 personas, Sí. Si tienes un país en donde 99 personas son extremadamente pobres y una persona es extremadamente rica, Sí. pero muy rica, podría tener un PIB alto, ¿no? Pero la verdad es que es un país muy desigual, Sí. ¿no? Entonces, pues sí, para medir bienestar, para medir desarrollo, para medir otras cosas, pues el PIB no basta, ¿no? Hay que voltear a ver otras cosas como el índice de desarrollo humano que mencionabas o el coeficiente de Gini que te mide desigualdad al interior de la población, es decir, qué tanto entre los que menos ingresan y los que más ingresan, qué tanta diferencia hay, ¿no? Sí. Pero algo que sí nos permite medir el Producto Interno Bruto es en qué fase del ciclo económico nos encontramos, ¿sí? Podríamos definir el ciclo económico como este fenómeno en el que la economía exhibe ciertas características con base en las decisiones que se toman tanto a nivel individual como agregado.
pudiéramos identificar realmente 4 etapas: una fase de expansión, una de auge cuando llegamos a un pico, una desaceleración económica, hasta llegar a una depresión o un punto bajo, ¿no? Y cada una de estas etapas nos va a decir o nos va a dar una aproximación de cómo se pudieran estar viendo otras variables, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ciclo económico, normalmente observamos 3 variables, ¿sí? Si el PIB está aumentando o disminuyendo, cómo se ve el empleo y cómo se ve también la inflación. Exacto. O sea, yo para hacer un símil con el ciclo económico te diría que es como un avión, ¿Ok? ¿no? Cuando estás en el suelo, bueno, estás empezando, y para lograr una velocidad crucero tienes que acelerar, ¿no? Sí. Pasas de 0 a 200, 300 kilómetros por hora para poder despegar, y después vas aumentando velocidad para llegar a una velocidad crucero de 800, 900 kilómetros por hora, y ahí te mantienes la mayoría del resto o el resto del viaje, ¿no? Uh-huh. Llega un momento en el que llegaste a tu destino, o se te está acabando la gasolina, o tienes un problema con el motor, o lo que sea, y entonces tienes que desacelerar. Tienes que desacelerar para empezar a bajar y aterrizar, ¿no? Lo mismo pasa con el ciclo económico, ¿no? Llega un momento en el que después de una recesión estás, pues, en el piso, y entonces llega un momento en el que tienes que empezar a despegar y el ciclo se empieza a acelerar, ¿no? Después tienes un periodo de estabilidad en donde, pues, la economía está creciendo, ¿no? Creciendo y manteniéndose. Pero llega un momento en donde de repente algo empieza a salir mal, y entonces tienes que desacelerar para volver a aterrizar, para revisar que las cosas estén bien y no te estrelles. El ciclo económico es exactamente lo mismo, nada más que con la economía, ¿no? Eventualmente algo le va a pegar a la economía, ya sean tasas altas, ya sea problemas en el mercado laboral, ya sea algún choque externo como puede ser el COVID, ¿no? El COVID podríamos ver, o sea, en el mismo símil del avión, Sí, sí, sí. el COVID podríamos decir que fue un pájaro que se atoró en el motor. En una de las turbinas, ¿no? Iba en velocidad crucero la economía, y de repente un pájaro, ¡pum!, se lo comió un motor y explotó el motor. Entonces tienes que aterrizar. Eso fue lo que pasó en el COVID, ¿no? Entonces, así sería, ¿no? Y hay indicadores, ¿no? Como tú dices, crecimiento económico, empleo, inflación, tasas. Bueno, tasas más bien es una consecuencia, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Sí, Pero sí, de si acuerdo. quieres, platicamos un poquito de la inflación, ¿no? Hablamos de que la inflación es uno de las métricas que se deben ver en el ciclo económico. ¿Qué entiendes por inflación, o cómo se definiría la inflación? A manera muy sencilla y práctica, diría que la inflación es el aumento generalizado de los precios de un periodo a otro, Okay. ¿sí? Porque la podemos medir en distintos tiempos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros identificar estas variaciones en los precios? Lo podemos segmentar en 2 tipos de inflación, la subyacente y la no subyacente. Una excluye los precios de aquellos productos o servicios que son un poquito más volátiles, ¿sí? Mientras que la otra sí los considera, ¿no? Okay. Entonces, aquí una pregunta para ti: ¿por qué tendríamos que hacer esa desagregación entre subyacente y no subyacente? Claro. Iría un poquito más atrás, y creo que tocaré también un tema que es un poco la mala concepción que se tiene acerca de la inflación. O sea, que la inflación baje no quiere decir que los precios no están subiendo, ¿no? Al final del día la inflación es un cambio. Para si hay algún matemático escuchando, sería como la primera derivada del nivel de precios. Es decir, si la inflación sube un año 4%, quiere decir que los precios se aceleraron 4%. Si la inflación baja a 2% el siguiente año, quiere decir que los precios se aceleraron, pero a un ritmo menor. Es decir, en lugar de subir 4%, 2%. Solo subieron 2%. Para ver los precios bajar, tendríamos que ver inflaciones negativas, ¿no? Entonces, esa es una idea bien importante. Que la inflación baje no quiere decir que los precios bajen. Solamente quiere decir que la tasa de crecimiento de los precios se está desacelerando. Es decir, ya no están creciendo al 4%, y ahora están creciendo al 2%, están creciendo más lento, ¿no? Oye, antes de continuar con el tema de la inflación, hay que mencionar que la inflación es inherente de la economía, ¿no? Cuando hablamos de una economía que todas las economías se expanden a mayores o menores escalas o ritmos, pero el hecho de que se estén expandiendo implica un cambio en los precios, ¿no? Una inflación controlada no es mala, y ahí otro símil. O sea, la inflación podría ser como el corazón de la economía, ¿no? Una inflación controlada, dependiendo de dónde lo tenga el Banco Central, entre 2, 3, 4%, Uh-huh. es, digamos, que como el corazón late a un ritmo normal, ¿no? En reposo,
entre 60 y 90 latidos por minuto, está bien, tu corazón está latiendo, quiere decir que estás vivo, ¿no? Si de repente se acelera tu corazón a 180 o 200, pues tienes un problema, ¿no? Tienes que bajar ese ritmo. Sí. Ahí es cuando la inflación se acelera. Sí. Pero también cuando la inflación o cuando el ritmo cardíaco se te baja a 20 latidos por minuto, pues tienes un problema más serio. Incluso. Sí, todavía, sí. Es decir, si de repente vemos una economía con inflaciones del 0% de manera constante, como fue, por ejemplo, Japón durante los 90s y los 2000, eso es una economía que se está muriendo. No es una economía que no está avanzando, es una economía que no está creciendo. Está creciendo, sí. Entonces la inflación no es mala, siempre y cuando esté controlada. Sí. La subyacente es justamente los precios que puede controlar el Banco Central, ¿no? Son los precios que reaccionan más a las herramientas de política monetaria de un Banco Central, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Sí. Mientras que la no sub, por ejemplo, muebles o cosas un poquito más que tengan que ver con fabricación de cosas, donde tenga que ver trabajo, ¿no? Okay. Para producirlas, o trabajo agregado. Mientras que las no subyacentes son cosas que el Banco Central no puede controlar. Por ejemplo, el precio del jitomate, ¿no? Si de repente el Banco Central sube las tasas muchísimo, pues al precio del jitomate le da igual, ¿no? El precio del jitomate tiene como otras dinámicas, por ejemplo, la cantidad de lluvia, la cantidad de sol, si granizó o no en la región, destruyó cultivos, si hay una plaga, el tema de las sequías, ¿no? Eso, pues si las tasas están en 10 o si las tasas están en 2, pues no es como que va a llover más. Correcto. ¿No? Entonces la inflación subyacente, digamos que es la que puede controlar el Banco Central y es sobre todo la que más le preocupa, mientras que la inflación no subyacente es la que no puede controlar el Banco Central y son precios más volátiles, ¿no? Entendido. Que una mide un poquito más la estabilidad de la economía, la otra mide un poquito más esos choques económicos, ¿no? Que pudieran suceder. Exacto. Oye, regresando a la analogía del corazón, supongamos que el corazón está latiendo demasiado rápido, demasiado lento, algo se tiene que hacer, ¿no? Exacto. Y entonces ahí entran dos agentes específicamente en la macroeconomía, que sería el Banco Central de un país o los gobiernos federales del mismo, ¿no? Con distintos enfoques y políticas y herramientas, pero ambos entran para hacer que el corazón lata un poquito más rápido o un poquito más lento, ¿no? Exacto. Entonces hablemos primero del Banco Central, política monetaria. Cuando hablamos del Banco Central y política monetaria, estamos hablando de cómo el Banco Central con ciertas herramientas puede influir en la cantidad de dinero que está disponible en una economía, haciendo que se incremente esta o que se contraiga un poquito más para que la actividad económica también o se acelere o se atenúe un poquito más, ¿no? Exacto. Sí, hay dos herramientas, como dices, ¿no? O dos medicinas para hacer que el corazón regrese a latir en el rango que debe, en óptimos, ¿no? La política monetaria, que el Banco Central es la encargada, y la política fiscal, que es el gobierno federal, ¿no? Buenísimo. La política monetaria, como dices, es al final del día, o sea, muy, muy simplista, es la tasa de interés, ¿no? Pero que por ahí hay otras dos herramientas también, ¿no? Sí. Pero bueno, tasa de interés, enfoquémonos en tasa de interés. Exacto, la tasa de interés, que en general lo que regula es el crédito, ¿no? Entonces, si la tasa de interés sube mucho, ¿qué es lo que hace el agregado de las personas? Pues guarda su dinero, lo empieza a ahorrar, ¿no? Y un poco lo vimos en el ciclo cuando las tasas aquí en México estaban en el 11%, pues un chorro de gente se metió a ahorrar en CETES, ¿no? En lugar de gastarlo, guardarlo en el colchón, ¿no? Lo puso a trabajar en CETES y eso ralentiza el consumo, ¿no? Las tasas bajan, eso ralentiza el consumo y acuérdense que el consumo es el motor principal de una economía y por lo tanto la actividad cae, ¿no? La actividad económica cae y la inflación cae, ¿no? Por otro lado, cuando el corazón está latiendo muy lento, lo que quieres hacer es pues, meterle un shot de adrenalina a la economía. ¿Y cómo haces eso? Pues bajas las tasas. Correcto. No, bajas las tasas, entonces el consumidor dice, pues ya no tiene caso que esté ahorrando, mejor me gasto este dinero o mejor pido un préstamo, ¿no? Para poder comprar una casa, un coche o lo que sea, es decir, aumento el consumo y eso reactiva otra vez la economía, ¿no? Entonces, grosso modo y muy sencillo, pues es la forma en la que la política monetaria es llevada a cabo. Tasas altas enfrían la economía, tasas bajas la reavivan, ¿no? ¿No? Sí. Que de hecho esto lo vimos posterior al COVID, ¿no? Hablabas de la analogía del avión, el avión aterriza durante el COVID, se para la actividad económica
y se reactiva una vez que termina el confinamiento. La gente sale a consumir, se dispara el consumo y por ende también empezamos a ver una inflación bastante elevada. Salen los bancos centrales a regular esa inflación. Por eso vimos tasas extremadamente altas, ¿no? Exacto. Pero ahora estamos en una parte en donde esas tasas pudieran comenzar a bajar, ¿no? De hecho, ya estamos viendo que algunos bancos centrales ya están bajando tasas de interés. Exacto. ¿Por qué? Porque la inflación ya está ligeramente, ya está más controlada. Entonces, pues no necesitas tener tasas más altas. Si al final del día le estás metiendo medicina para que el corazón se relaje, si le metes de más, pues entonces el corazón puede pecar, pero para el otro lado. Correcto. ¿no? Y de repente empezar a latir a 30 o 40 latidos por minuto y eso está mal. Entonces, eventualmente tienes que dejar de meterle medicina al corazón para que se regule en la banda en donde debería estar, ¿no? Que es lo que se conoce como la tasa neutral, ¿no? Al final del día la tasa neutral es decir, ya no necesita medicina para acelerarse, ya no necesita medicina para desacelerarse. Aquí estamos bien, ya estamos en velocidad crucero, regresando a la analogía del avión. Sí, ¿no? Perfecto, sí. Y para terminar tenemos el tema de la política fiscal, ¿no? Que es, digamos, que la otra herramienta que tiene el Banco Central, que tiene el gobierno para, digamos, que empujar la economía. Antes de pasar a la política fiscal, algo que debemos de mencionar de la política monetaria también es que una vez que se implementa un cambio en esa política monetaria, toma un tiempo para que la economía reaccione, ¿no? Porque siento que muchas veces podría la persona pensar que una vez que bajan las tasas, todo va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Pero este tipo de indicadores son un poquito desfasados en el sentido de que tomamos la acción y vamos a tener que esperar un poco de tiempo para ver cómo reaccionan las decisiones del agregado, de los consumidores o de las inversiones. Sí, no es como que te bajan la tasa hoy y de repente dices, ya voy a salir de CETES y me voy a comprar un coche a crédito, ¿no? O sea, generalmente tarda en permear en la economía, ¿no? Perfecto. Y luego tienes la política fiscal, que es, en esencia, los impuestos, ¿no? Y le agregamos también el gasto gubernamental, ¿no? Sí, política fiscal, sí, exacto. Impuestos y gasto gubernamental, ¿no? Entonces, si el gobierno quiere desacelerar la economía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Subir impuestos, ¿sí? ¿No? Si el gobierno quiere activar la economía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bajar impuestos. Entonces, más gente invierte, más gente consume, más gente todo. Si el gobierno quiere activar la economía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Gastar más. Incrementar el gasto gubernamental. Si la quiere enfriar, lo que tiene que hacer es bajar el gasto gubernamental. Sí. Y esa es la otra forma que tiene el gobierno para reactivar la economía, ¿no? Entonces, es bien importante estar pendientes de todas estas cosas, porque nos dice un poco hacia dónde pueden ir las tasas de interés, la bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? Si de repente hay mucha inflación, las tasas de interés van a tender a subir, y si las tasas de interés suben, tú pierdes dinero en tu cartera. Si de repente la inflación se está moderando, entonces las tasas de interés van a tender a bajar, y entonces puedes ganar dinero en tu cartera. Sí. El mismo caso con los impuestos, mismo caso con el gasto gubernamental, mismo caso con la inversión, ¿no? Todo nos lleva todo eso que es medio etéreo y la inflación, es relativamente sencillo aterrizarlo a los instrumentos financieros y prever qué es lo que van a hacer, ¿no? Correcto. Entonces, con base en lo que estamos observando en la economía, podemos nosotros determinar a futuro qué decisiones de inversión pudieran ser las correctas o en el presente también, ¿no? Exacto. En el caso de la deuda, por ejemplo. Pero eso lo dejamos para otro capítulo. Para cerrar, estas dos políticas monetaria y fiscal, pensaríamos que habría coordinación entre los agentes que las implementan para que tuvieran un poquito más de éxito o un poquito más de efectividad en cómo moldean la economía. Pero desde tu óptica, ¿sucede esa coordinación entre las dos políticas? Idealmente debería haber cierto nivel de coordinación, sí, ¿no? O sea, si buscan la coordinación perfecta, entonces buscarías que un solo actor haga las dos, que era como estábamos antes, que el gobierno federal ponía la política monetaria y ponía la política fiscal. Sin embargo, ahí tienes incentivos perversos. ¿Por qué? Porque el gobierno puede decir, ok, me quiero endeudar, ¿no? Y si me quiero endeudar, pues lo mejor es que tener las bajas las tasas de interés, ¿no? Entonces, eso podría incentivar la inflación, ¿no? Entonces, idealmente tienen los dos organismos, Banco Central y Gobierno Federal, tienen que ser autónomos, tienen que hablarse, ¿no? Por ejemplo, en el Banco de México, en las decisiones de política monetaria, en la mesa se sienta Hacienda, opina, pero no vota, ¿no? Entonces, al final del día, Hacienda da su opinión y después la Junta de Gobierno decide hacia dónde van las tasas o no. Perfecto. Muchas veces no le hacen caso a Hacienda, que es un organismo autónomo. Sí. O sea, si fuera por Hacienda, pues las tasas estarían en 3, 2, 1% para que la deuda no saliera cara. Claro. ¿No? Pero, pues justamente el valor agregado de un banco central autónomo es justo eso. Sí hay cierto nivel de coordinación, pero deben ser autónomos. Perfecto.
Excelente. Pues excelente manera también de cerrar este capítulo. Con esto concluimos esta sesión para avanzar en nuestro recorrido por las finanzas. En el siguiente capítulo estaremos hablando un poquito de cómo es que estas decisiones las toma una empresa en términos de su capitalización, sus recursos, si requieren endeudarse o no. Pero por este momento, macroeconomía queda sellada, ¿no? Perfecto. Gracias por sus participaciones el día de hoy. Y nos escuchamos en Nos vemos en la siguiente semana. Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México.